Muy bien, vamos a mirar entonces en esta nueva guía de física este tema que se llama la termodinámica. Y en ella nosotros encontramos unos términos que son calor y temperatura, que nosotros por lo general si nos preguntan qué es calor y temperatura, los asociamos como con la misma palabra, ¿cierto? ¿Cuál será la diferencia entre calor y temperatura? Pues bueno, por acá en la guía lo estamos explicando. El calor simplemente son como una cantidad de partículas que están en movimiento. Eso es básicamente el calor. Mientras que la temperatura es la medida de esa cantidad de calor. Lo que me dice aquí la guía es que cuando hay dos cuerpos que están a diferente temperatura, lo que pasa es que el que tiene mayor temperatura se la cede al de menor temperatura. No es que, por ejemplo, si metemos algo frío en algo caliente, que la parte fría está enfriando al otro. No, sucede exactamente lo contrario. Simplemente el cuerpo que está más caliente le cede parte de ese calor al otro y por eso él hace un proceso de enfriamiento, ¿no? Aquí hay varios conceptos que es importante que tengamos en cuenta, pero básicamente para el taller e igual pues en los ejercicios trabajamos con estas escalas de temperatura. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es como la utilidad real de esas escalas de temperatura? Entonces lo siguiente, nosotros que vivimos en Colombia trabajamos por lo general en grados centígrados, la mayoría de los procesos, ¿cierto? Y también encontramos que en otros países se trabaja con otros sistemas para la temperatura. Por ejemplo, si ustedes miran en esas películas de los Estados Unidos, muestran un valor que por lo general es en grados Fahrenheit, ¿cierto? Ustedes dicen allá 80 grados Fahrenheit, pero ya lo traducen en el valor que es en centígrados, pues cuando hacen el doblaje. Por decir algo 22, bueno, lo que sé, realmente no sé cuánto dará en ese momento 80 grados Fahrenheit. Entonces, para cada una de esas escalas de temperatura, nosotros tomamos, para el caso de nosotros, eh, la temperatura de grados centígrados como un valor estándar, ¿cierto? Entonces hay otras escalas que son la temperatura en grados Kelvin, que sería simplemente lo que tenemos en grados centígrados más 273. Por ejemplo, si ustedes van a algunas empresas donde trabajan con máquinas que trabajan, por ejemplo, con calderas, muchas de esas máquinas son traídas por allá del exterior de Alemania, en muchos casos, y esas máquinas funcionan con grados Kelvin. Entonces, por eso es una de las utilidades conocer esas escalas de temperatura, que yo sé que en el grado décimo ustedes también vieron algo sobre esto en el área de química, ¿cierto? Bueno, entonces la expresión que me relaciona grados Kelvin con centígrados simplemente sería los centígrados le sumo 273. Para la temperatura en Fahrenheit simplemente es la temperatura que tengo en centígrados lo multiplico por 9, lo divido entre 5 y a ese resultado le sumo 32. Y hay otra que es, bueno, digámoslo así, menos utilizada en términos generales, que es la temperatura Rankine, que es simplemente 9 quintos de la temperatura en Kelvin. Entonces, quiero que miremos esta primera que dice el ejercicio número 3 de los ejemplos. Dice, un litro de leche a una temperatura de 18 grados centígrados se lleva hasta una temperatura de 65 grados centígrados. ¿Cuál será el cambio de temperaturas en las escalas Kelvin y Fahrenheit? Entonces, cuando a mí me dicen cambio en la temperatura es que a la temperatura final yo le reste la inicial, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer obligatoriamente, primero vamos a hallar la temperatura en Kelvin. Entonces no podríamos simplemente llegar y restar este con este y pasarlo a Kelvin, no. Hay que coger cada una de ellas, pasarlas a Kelvin y por último restarlas. Entonces la temperatura 1 me dicen que son 18 grados centígrados, ¿cierto? A 18 grados centígrados le sumo 273, obviamente 291.15 grados Kelvin. Bueno, la temperatura 2 me dice que son 65 grados. Entonces también a 65 le sumo 273.15, que es la temperatura en grados Kelvin. Bueno, aunque allá en la formulita lo colocamos 273, se puede aproximar. Entonces aquí simplemente como me están pidiendo es el cambio en la temperatura, lo único que hago es restar 338 con 291, ¿cierto? Y obtenemos que el cambio en la temperatura fue de 47 grados Kelvin. Esto para el ejercicio, ¿cierto? Ahora miremos cómo sería en Fahrenheit. Me toca hacer exactamente lo mismo, pero cada una de ellas pasarlas a grados Fahrenheit. Entonces, como ya había mucho que la expresión era esta,
Entonces sería la temperatura 1 en Fahrenheit sería 9 quintos multiplicado por 18 y le sumo 32, eso me da 64.4. O sea, ustedes como lo harían en la calculadora, muy sencillo. 9 lo multiplican por 18 y el resultado lo dividen entre 5 y le suman 32. O también 18 lo dividen entre 5, lo multiplican por 9 y le suman 32. Eso es lo mismo. Bueno, hacemos lo mismo para la temperatura 2, que ya es de 65 grados. La multiplicamos por 9 y lo dividimos entre 5, igual. Y ese resultado lo sumamos 32. Me da 149. Entonces, por último, como me están pidiendo cuál fue el cambio en la temperatura, entonces simplemente sería restar esta temperatura final menos la temperatura inicial, que fueron 64.4 grados Fahrenheit. O sea que el cambio en la temperatura sería 84.6 grados Fahrenheit. Bueno, aquí ahí tenemos 7 ejercicios que ustedes van a resolver. Todos tienen que ver con todas estas expresiones que vimos de la temperatura.